Hola maestra, buenas tardes. Mi compañero José Eduardo Moreno Ochoa y yo, Alison Andrea Valadez Núñez, vamos a estar presentando el tema de reclutamiento de niños en grupos de narcotráfico en México. De antemano le ofrezco una disculpa por mi cámara, no ha estado funcionando muy bien. Y bueno, comenzamos con los niños soldado. Pues como podemos observar, los niños soldados son un fenómeno que se observa y las diferentes imágenes que se presentan son testigo de ello. Específicamente nosotros nos vamos a enfocar no en los grupos de guardias comunitarios, sino en los grupos de narcotráfico que los reclutan. Y bueno, comenzamos con el Ujú. reflectivismo y los ejemplos de sujeto, objeto, sujeto. Listo. Sí, como sujeto tenemos al narcotráfico, el objeto son los niños, nuestro sujeto que ahora se convierte en objeto sería el narcotráfico, que lo podemos ver como un nuevo entramado de relaciones de poder que va a buscar reclutar niños, porque estos son un sector vulnerable y fácil de manipular. El segundo ejemplo son sujeto niños, objeto narcotráfico y sujeto objeto, los niños. Los niños son importantes analizarlos en el aspecto histórico porque dependiendo de las condiciones de su desarrollo y de su infancia temprana podemos saber si crecieron o no en contexto de narcocultura. La narcocultura podría determinarnos hasta qué punto los niños se encuentran interesados en entrar en grupos de narcotráfico o en dado caso, qué tanto control los grupos de narcotráfico tienen control sobre la zona donde vive el niño y donde se desarrolla, para que lo haga susceptible. ¿Sí? También ahora el sujeto sería el gobierno, el objeto sería el reclutamiento de niños, ahora nuestro sujeto que se convierte en sujeto, nuestro sujeto pero que se convierte en objeto sería el gobierno. Y este sería visto como pues el Estado fallido y toda la deuda histórica que tiene por las formas de atender el problema del narcotráfico y se deriva pues de sus debilidades institucionales, modelos de corrupción y pues que estos están dando prácticamente la bauta para que los niños cada vez más se involucren en este tema de grupos de narcotráfico, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Con estos tres sujetos que nosotros consideramos, tanto el Estado, los niños y los grupos de narcotráfico, hay una pregunta muy importante que los une, que es por qué la historia en el tema exponer es importante para brindar un nuevo enfoque. Y aquí tenemos dos puntos principales. El primero es que la historia brinda una perspectiva para anidar al tema, precisamente porque las condiciones materiales, el comienzo de la actividad del narcomenudeo y las políticas de la guerra contra el narcotráfico van a definir cómo es que los cárteles van a tomar una fuerza importante en la formación social mexicana y entonces ese viraje tan extremo para reclutar a los niños. Y en el segundo es que la historia sobre el reclutamiento de los niños como tal en México necesita ser todo un ejercicio riguroso de documentación y análisis que precisamente ayudaría a que el fenómeno tenga bases más sólidas para que sea reconocido y que tenga una respuesta por parte tanto de sectores públicos y privados. Si estos dos aspectos no se consideran, muy difícilmente podremos tener un enfoque integral del reclutamiento de los niños desde la historia. Y ahora pasamos a una perspectiva del reflectivismo, la primera, que es el constructivismo, con las reglas regulativas y constitutivas. Sí, bueno, empezando por las reglas constitutivas dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos el título primero, artículo 1, que prácticamente nos indica que es el reconocer a niñas, niños y adolescentes pues como titulares de derechos y que tienen capacidad de goce de sus mismos derechos, pleno ejercicio de los mismos, respeto y protección y promoción. Eh, También tenemos el título, perdón, segundo del artículo 13, los derechos 1, 7, 8 y 9, que igual prácticamente nos estarían hablando de la protección de los derechos de los menores y las autoridades que deben dar pues como un enfoque más integral con perspectiva de derechos humanos que se deben considerar pues todos sus aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos, de salud, etcétera. También tenemos el capítulo primero, el artículo 6 específicamente, perdón, el artículo 16, que indica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida y que bajo ninguna circunstancia, perdón, no deben ser utilizados en conflictos armados o violentos. Nos pasamos ahora del lado de las reglas regulativas, igual de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sería el título primero, artículo 2. Eh, mmm, el artículo, ay, disculpe, ese lo leí en las reglas constitutivas,
bueno, que era el que yo comentaba, ese es el artículo 2, es la regla regulativa, disculpe, y también tenemos como una regla regulativa el capítulo octavo, artículo 47, que pues prácticamente nos diría que las autoridades en todos los niveles, según sus competencias, van a tener que prevenir, atender, sancionar los casos en los que los menores se ven afectados. Y bueno, ahora pasamos a las reglas constitutivas y regulativas, pero en un orden internacional. Y es que el reclutamiento también está reconocido en algunos pactos, como lo son el Protocolo Segundo Adicional de los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal, el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados y la Convención de los Derechos de los Niños. En el Protocolo Segundo, como regla constitutiva, tenemos el artículo 3, que no es propiamente del Protocolo Segundo, sino de todas las convenciones de Ginebra. Y en este artículo 3 se hace referencia a que todos los involucrados en los conflictos armados tienen derecho a que se les respete su dignidad, su persona y sus derechos humanos. Y se proscriben una serie de acciones que están prohibidas, que pues es entre ellos la tortura, el secuestro, la privación de la libertad, etcétera, etcétera. En este sentido, el protocolo 2 brinda el artículo 4 sobre las garantías fundamentales, párrafo 3, inciso C, que esto funciona como una regla regulativa, precisamente porque en complemento de este artículo 3, es explícitamente en complemento de este artículo 3, se hace mención de que todo niño, como una persona que se encuentre dentro de un conflicto, deberá de ser respetado en su persona, pero también deberá de tener las garantías para evitar que sea reclutado por parte de grupos armados y participar directamente en las hostilidades. En el Estatuto de Roma tenemos el artículo 8, párrafo 2, inciso E, número 7, que enmarca al reclutamiento de niños menores de 15 años y su participación en conflictos armados como un crimen de guerra. Y precisamente este artículo hace referencia a que este acto pues, debe de ser castigado como crimen de guerra. El protocolo facultativo después nos ofrece como regla constitutiva el artículo 4 y como regla regulativa el artículo 6. El 4 hace referencia a que ningún grupo armado diferente de las Fuerzas Armadas puede en ningún momento reclutar a ningún menor de 18 años. Y el artículo 6 nos habla de las obligaciones que el Estado tiene para que esto se cumpla y se observe. En específico, para sancionar y para prohibir que el reclutamiento se presente dentro de la jurisdicción del Estado contratante del protocolo. Y por último, las convenciones de los derechos del niño, que se presentan el artículo 32 y 38 como regla regulativa. Regla regulativa pues como el referente, hacia el referente, ¿no? De los derechos humanos. En este caso, pues la regla constitutiva sería los derechos humanos tal cual, el respeto de los derechos humanos y por lo tanto los artículos 32 referente al respeto del niño, en este caso a un desarrollo pleno, y el 38 referente a que se le debe garantizar estar libre de una explotación laboral. Ujú. Entonces ahorita pasamos a las perspectivas que tendría Hobbes y Locke, fueron las que nosotros identificamos. Dentro de la perspectiva de Hobbes, la vemos entre la dinámica de los narcos, es decir, entre los cárteles. Entre ellos mismos se ven como enemigos, van a recurrir pues a la violencia sin ningún límite para tratar de aniquilarse los unos a los otros. Y vemos también este ejemplo dentro de la dinámica del Estado y los cárteles, donde nosotros podemos identificar que el Estado ve como enemigo al narcotráfico porque quiere defender el Estado de Derecho dentro de la nación, y los cárteles ven como enemigo, por supuesto, también al Estado, porque es el factor que les imposibilita la realización de sus operaciones, es como su obstáculo. Desde la perspectiva de Locke también tenemos dos puntos importantes, que es que como rivales se da esta percepción entre los miembros de un cártel con los niños y entre los sicarios, entre los niños sicarios y los niños sicarios. El primer punto pues haría referencia a que precisamente los niños son cooptados por parte del crimen organizado y a pesar de las aversiones que los niños puedan sentir, el miedo o el pánico, deben de atenerse a las estructuras del cártel, ¿no? Entonces en este sentido hay una tensión presente pero que se limita hacia la violencia. ¿Por qué? Pues porque precisamente los niños sirven hacia el cártel y si no quieren recibir ningún perjuicio tienen que acatar las normas. Y por último, entre los niños sicarios y los niños sicarios. Si bien estos conviven dentro de un mismo, en este caso, zona de desarrollo, bueno, desarrollo y no, dentro de los cárteles, tienen que atenerse a ciertas reglas mínimas de convivencia,
tienen que poner un límite a su violencia que podría ser precisamente detonada, por así decirlo, por cuestiones de rivalidad, por el hecho de que los niños quieran ganarse el favor del capo o precisamente porque sus intereses fueron en cuestión de aspiracionismo. Y pues ahora pasamos en la parte de la interpretación del tema, pues como una cuestión individualista. Primero tenemos que entender lo que el niño pasa para poder formar parte de los grupos delictivos, es decir, su ontología, quién es, de dónde viene y qué necesidades tiene. Listo. Ujú. También vemos la parte importante de identificar su entorno familiar, conocer de dónde viene, cómo creció, con qué valores creció, cómo fue la familia con la que se rodeó, etcétera. Y en este contexto también con la comunidad, pues a partir de las necesidades de la comunidad va a crear necesidades en el niño. Si las necesidades del niño son una consecuencia de las carencias de la comunidad, precisamente esto trae un estado de vulnerabilidad. Ujú. Y por ejemplo, también en el Estado podemos encontrar las entidades federativas y su contexto que está dentro del crimen organizado, es decir, si el Estado realmente está dominado por una narcocultura y si no tiene una autoridad que ven hacia el Estado. Esta interacción entre individuo, familia, comunidad y Estado nos lleva por último a los niveles de país y sistema internacional, donde precisamente en el país va a haber una ontología sobre las dinámicas sociales y las intersubjetividades de acuerdo con el narcotráfico. Y es que si todos estos niveles están desunidos entre sí o desintegrados entre sí, quiere decir que entonces el país tiene un problema de narcotráfico, una presencia de cárteles y un problema de reclutamiento. Estas preocupaciones a nivel ontológico del país se van a reflejar en el sistema internacional con algunos tratados como los que ya mencioné, en donde se van a tratar de ver cuáles serían esas reglas regulativas y constitutivas para tratar el tema. Y pues aquí tenemos un mapa que de manera general nos describe dónde se encuentran los cárteles en los territorios del país, ¿no? Tenemos al menos 11 cárteles y pues se presentan los dos más importantes, el cártel de Santa Rosa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, el constructivismo solamente nos servirá para dar cuenta de cómo es que las intersubjetividades se fueron formando, pero no van a desafiar directamente al problema, sino que eso será tarea de la teoría crítica. Lo primero que vamos nosotros a identificar es la solución del problema de manera racional y sería empezar por la definición del problema, el cual encontramos que el reclutamiento se refiere al uso de cualquier menor de 18 años dentro de las filas de grupos delictivos armados asociados al narcotráfico o cualquier actividad ilegal. Identificación de relaciones e instituciones. Aquí encontramos que los niños son una población que es muy vulnerable y están sujetos a relaciones sociales en contextos asociados con el Estado fallido. Las relaciones de poder se van a presentar mediante los capos y su capacidad de lidiar con los contextos fallidos de los niños, es decir, si no tuvieran seguridad económica, si estuvieran marginados o si no tuvieran bienestar. En las instituciones encontramos también en el orden de gobierno, como los centros de integración juvenil, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o los centros de reinserción social, que se enfocan principalmente en atender condiciones asociadas a los contextos de los niños que pueden llevar a integrarse en grupos delictivos. Como solución del problema, nos preguntamos, ¿se soluciona? Pues no, no se soluciona el problema, puesto que tanto el Estado y las instituciones no han identificado como tal el problema de reclutamiento de forma independiente del narcotráfico. Es decir, generalizan el tema del narco y no se concentran en conocer el caso específico del reclutamiento de niños. Y es precisamente por ello que las instituciones fallan. Entonces ahora la teoría crítica, tratando de remediar esos errores y esas fallas teóricas en la interpretación, nos va a plantear una alternativa completamente nueva. El problema ya no es visto como solo el uso de los niños en los conflictos armados o como su alistamiento, sino como la manera en cómo estos menores de 18 se convierten en miembros de los grupos armados. Aquí ya se toca base con sus contextos y entonces se plantea este contexto para decir cómo es que cumplen ciertas funciones, ¿no? Y entonces algunas preguntas incómodas que nosotros podemos hacer a esta interpretación teórica es, ¿será que los niños son reclutados porque viven en carencias o porque son obligados? ¿Por qué reclutar a niños y no a adultos? ¿Será que el Estado mantiene una percepción de invisibilidad acerca del uso de los niños en este tipo de conflictos y más por parte de los grupos organizados del crimen?
¿Y qué beneficios o prejuicios mantiene el Estado si es que tiene esta perspectiva? ¿Realmente se han creado leyes secundarias para proteger los derechos de los niños en esta situación de reclutamiento? Y la respuesta aquí ya la tenemos un poco planteada y es que no, porque el tipo penal para el reclutamiento de niños menores de 18 años o de 15 en su dado caso no existe dentro del Código Penal mexicano. Es por esto que nosotros planteamos otra pregunta y es, ¿realmente el sistema de justicia será infalible para que los grupos delictivos no se puedan aprovechar de él? Ahora bien, el estudio del pasado, desde cuándo se pueden rastrear los orígenes del reclutamiento y de cuándo fue identificado este como un problema social relevante en los ámbitos institucionales. Después, la situación deseable, por ende, sería que los niños no fueran cooptados como por los grupos del narcotráfico y que entonces hubiese una relación entre el gobierno, los niños y el problema del narcotráfico que se tratara de forma proactiva, tratando de tomar temas de concientización y manifestación de la narcocultura, que creo que es el eje principal del problema, ¿no? Y por último, la propuesta o alternativa que la teoría crítica haría sería, pues, obviamente, que las instituciones procuren atacar esas condiciones de carencia y que en el caso de los centros de reinserción social, en los casos del DIF, por ejemplo, o los del SIG, puedan haber ciertas campañas de concientización que promuevan información sobre el tema de reclutamiento, pero atendiendo los contextos específicos, no hablando en lo general, sino haciendo investigaciones, recabando información y exponiendo los problemas presentes. Todo esto acompañado, pues, de la sanción del reclutamiento como una tipología delictiva castigable. Sí, y ahora vamos a pasar al tema del feminismo. Nosotros pudimos relacionar el tema del feminismo crítico con entender que los contextos y las actividades específicas de cada sexo, los niños y niñas ser reclutados, pues elaboran en un marco jurídico pertinente que garantice sus derechos. Es decir, perdón, todas las actividades que van a realizar van a ser muy específicas de acuerdo a su sexo. Y en este sentido, pues el sistema mexicano de justicia tendrá que actuar de acuerdo con esas diferencias, ¿no? Y bueno, nosotros nos atrevimos a hablar de otros dos feminismos, que es el feminismo de punto de vista, como primer punto. ¿Por qué? Porque todavía en la actividad del reclutamiento de los niños y el uso de los niños en este tipo de problemas se sigue viendo como un problema un problema masculino eminentemente. Es decir, los niños son los únicos asociados al problema del narcotráfico y los únicos asociados al reclutamiento, y no es cierto. Entonces, no queremos con esto igualar las funciones que deben cumplir las niñas dentro de los grupos de narcotráfico, sino todo lo contrario. Destacar que la visibilización del problema siempre se enfoca en lo masculino y no precisamente en los problemas femeninos. Entonces, queremos destacar que hay sesgos en el entendimiento del problema. Ujú, exacto. Y por ejemplo, también tenemos el feminismo marxista, que nos indica que el valor de un niño y una niña se encuentra capitalizado dentro del narcotráfico y es diferente, por lo que, por ejemplo, la dominación de los carteles será siempre androcéntrica. La explotación que se va a realizar a un niño, pues puede ser retribuida, posiblemente se le pueda pagar, pero al de una niña, pues la verdad es muy dudoso que reciba un pago, e incluso la niña puede llegar a sufrir explotación y pues que tengan el control y dominio completo sobre ellas sin recibir ni un solo peso de pago. Bueno, ahora pasamos a la perspectiva del posmodernismo. Aquí, primero, atendiendo a la práctica discursiva y la práctica social. Partimos del texto de que los menores que salen de los centros de reinserción social para adolescentes infractores en Tamaulipas. Aquí encontramos un testimonio de un joven llamado Hugo que fue cooptado por el grupo del cártel de Sinaloa, pero que fue después reinserto en uno de estos centros. La práctica discursiva de los centros generalmente es que dicen que se ejecutará y se dará seguimiento a los adolescentes en conflicto con la ley para su correcta reintegración con la familia y la sociedad. Sin embargo, Hugo nos planteaba en su experiencia que esto no es posible, debido a que en la práctica social, cuando los jóvenes salen, precisamente se encuentran amenazados por los grupos delictivos de la droga y entonces se les obliga a continuar trabajando, ¿no? En este caso, él hablaba de que los narcotraficantes patrocinaban abogados y pagaban a la familia. Si no se meten a trabajar, tienen en peligro su vida y la de su familia. Sí, bueno, ahora igual hablando de posmodernismo, hablaremos de la genealogía del reclutamiento de niños en los grupos armados. En el pasado,
tenemos como antecedente que este fenómeno pues ha sido histórico. Se puede ver en la rebelión de los 1000 días en Colombia en 1903, la Revolución Mexicana en 1910, el conflicto en Ruanda en 1994. Este pues no recibía realmente ninguna atención por parte de la comunidad internacional, tampoco recibía atención por parte de la comunidad en términos nacionales, sino también, perdón, hasta la guerra contra el narcotráfico, donde los niños que estuvieron en reclutamiento se empieza a hacer un análisis y pues se empieza a explicitar y a potencializar las cifras que esto va conllevando. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estimó que al menos 30,000 menores de edad formaban parte del crimen organizado en México. Esto en el 2015. Y en el 2018 el secretario de Seguridad, Alonso Durazo, había asegurado que al menos 460,000 niños habían formado parte de las filas del crimen organizado. Esto pues afecta porque incluso el presidente en turno, que era, bueno, no, perdón, en turno, pero el presidente Felipe Calderón, expresidente, perdón, Felipe Calderón, había mencionado que eran daños colaterales el hecho de que los niños fallecieran. Es decir, nos da la impresión de que no se había tomado en cuenta ese tema, sino hasta después. Y ese después se manifiesta precisamente en el presente, donde ya hay fuentes del derecho que reconocen el problema por parte de algunos documentos como el protocolo facultativo, que tuvimos oportunidad de revisar arriba, la Convención de Ginebra, o en este caso el Pacto de San José y la misma Convención de los Derechos de los Niños. En este contexto, a nivel internacional se lanzó la campaña, Zero Under 18, durante el 2010 por parte del representante del secretario general de las Naciones Unidas y de la UNICEF, para firmar de manera universal por todos los países el protocolo facultativo, y que precisamente se estableciera la edad de menor de 18 como una edad castigable, si es que realmente alguna persona pues trataba de reclutar a los niños, ¿no? Para algún conflicto armado. En este sentido, cuando nosotros lo aterrizamos en el país, cada vez hay una visibilización, del fenómeno del reclutamiento, incluso como un fenómeno que se ha presentado desde el parámetro del Internet y que ha sido reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la actualidad, diciendo que precisamente se tienen que atacar con herramientas digitales a este tipo de hechos. Y obviamente destacar el papel de la ONG Red por los Derechos de la Infancia en México, que desde 2011 ha presentado propuestas al Congreso para que se apruebe una categoría de tipo penal al reclutamiento de los niños. Y bueno, para hablar sobre el futuro, nosotros creemos que los estados, específicamente el de México, va a seguir con fallas institucionales y con una tendencia a la ingobernabilidad, y con menos herramientas para poder controlar el poder que ostentan los grupos de crimen organizado. También nosotros podemos ver que México va a experimentar todavía una agudización más grande de inseguridad y violencia debido al crimen organizado. Esto se puede reflejar en estados como Guanajuato, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, porque son estados que técnicamente ya están siendo dominados por la narcocultura. Y bueno, hablando de narcocultura, nosotros podremos ver a futuro incluso que el narcotráfico se verá como un estado benefactor, ya no desde los límites de la legalidad, y precisamente por esto, por un orden social de narcocultura, es que los niños serán la población más vulnerable frente al narcotráfico. Y aquí hablamos de una deconstrucción de palabras clave. Tenemos la realidad que supuestamente se plantea desde la oficialidad y la realidad que se presenta actualmente, que nosotros podemos palpar. El respeto, violación a los derechos humanos, enfrentamiento entre militares y grupos criminales, en contraste con el enfrentamiento entre militares y civiles, los relatos durante la guerra del narcotráfico, de algunos militares que decían, nosotros de repente estábamos disparando a niños que pensábamos antes eran realmente los miembros del grupo criminal. La soberanía frente al narcoestado y por último, una cultura cívica frente a una narcocultura. Sí, ahora vamos a deconstruir la historia de este problema. Y bueno, la historia oficial prácticamente se tiene que México ha estado en una lucha constante por la seguridad de los mexicanos a través de un entramado institucional que se supone es fuerte, en constante cambio y consciente de las necesidades sociales.
La sociedad como tal es un conjunto de individuos en próspero desarrollo que a pesar de que ha atravesado por problemas muy graves, no ha perdido la esperanza por un camino hacia el bienestar. Aquí la historia deconstruida, nosotros la tomamos como que el gobierno de México, con todas sus instituciones, pues es la causa precisamente de la debilidad en la búsqueda por la seguridad debido a la corrupción, la impunidad, la colusión por el modelo, como modelo de una política. Y ahora la sociedad se ve como un conjunto de individuos con múltiples elementos detractores de la democracia representativa, que está fragmentada con respecto a la idea de la gobernabilidad y el respeto por la autoridad. Y un ejemplo muy directo que podemos ver en los encabezados que tienen algunos de los periódicos que se ven diarios, en donde precisamente se tumba la idea de la oficialidad, ¿no? Con el caso de Peña Nieto, el de Felipe Calderón, o incluso el de Andrés Manuel López Obrador, que promete hacer muchísimas cosas, pero que en realidad, cuando termine su sexenio, la historia de Construida se encargará de ver si realmente fue que el presidente tenía una serie de instituciones fuertes para aterrizar el problema del narcotráfico, y con ello la consecuencia que es nuestro tema de investigación, el reclutamiento de los niños. Ahora pasamos al poscolonialismo como otra perspectiva teórica. Sí, empezamos con la influencia de Estados Unidos en la guerra contra el narco, aquí en México. Empezamos explicando también el Plan Mérida, que fue un plan de cooperación entre los países que promete la soberanía de cada país con base en interacción de confianza mutua y que tiene áreas de lucha pues contra el narco como la seguridad fronteriza, la seguridad pública, preocupación por la justicia y pues el fortalecimiento de las instituciones, que sería el Estado de Derecho. Esto llevado pues lamentablemente fue un intento fallido, perdón, de la lucha contra el narcotráfico por medio de la militarización. Y es que este mainstream implantado por Estados Unidos realmente solamente trajo una cuestión de inseguridad mucho más grande que la que se vivía. Y es que en lugar de haber apoyado a la democracia, las instituciones y la educación, que eran los pilares fundamentales para realizar el cambio directamente al problema del narcotráfico, se enfocó solamente en instituciones de seguridad. Y es precisamente que este mainstream estadounidense, The American Way of Doing Things, se manifiesta como fallido. Y aquí nosotros lo podemos asociar con el poscolonialismo porque esta forma, este mainstream de tratar el problema, choca con la realidad, que es que las poblaciones más vulnerables son cooptadas como delincuentes cuando no hay medidas para comprender su realidad. Como las políticas iban dirigidas a la lucha y no a la comprensión social del tema, muchos grupos indígenas eran catalogados como grupos delictivos en asociación con el narcotráfico. De hecho, para 2006, entre 2006 y 2012, se estimaba que al menos 50,000 indígenas fueron víctimas del sistema judicial mexicano. Entonces hay una coincidencia histórica que no se contempla desde el mainstream de la atención al problema del narcotráfico, en donde hay abandono de grupos étnicos y una conjunción con las zonas étnicas indígenas bajo el control del narcotráfico. Y precisamente como hay esta conjunción, entonces los niños se plantean como esa población vulnerable, los niños indígenas, en medio de un mainstream que no los reconoce y que pues obviamente no toca la base social para poder abordar el problema. Y esto nos lleva a plantear algunas lecciones para el mundo no occidental sobre este tema. Por ejemplo, la primera sería la interdependencia entre países en cualquier tema dentro del sistema internacional, lo que quiere decir que lo que pase a uno, directa o indirectamente, le va a afectar a otro. Y Todos no están solamente se conectados. trata precisamente de cómo le afecta, sino también cómo puede involucrarse para tratar estos temas. Sí, y también la cooperación entre países de acuerdo a las condiciones que cada uno tenga, es decir, que sepa cómo colaborar con lo que tiene. Exactamente. Y aquí nosotros podemos lanzar la pregunta, ¿realmente el mainstream estadounidense con el Plan Mérida funcionó para tratar el problema del narcotráfico, cuando en realidad las zonas indígenas eran las más afectadas? Y bueno, por último pasamos al enfoque biopolítico y el de biopoder. Contemplando la cuestión del biopoder como concepto, nosotros encontramos dos importantes puntos. El primero son las investigaciones psicopedagógicas y psiquiátricas de instituciones. Esto reflejaría precisamente un estudio e información sustentada sobre la salud mental por traumas que los niños sufren después de ser cooptados por el crimen organizado. Y aquí resaltan algunas instituciones, como el SIG y el Instituto Nacional de la Psiquiatría. Y el segundo punto son investigaciones referentes al mismo tema, pero ahora en efectos de drogadicción.
lo que señala la salud del niño afectado dentro del cártel. No sería algo alocado pensar precisamente que los niños dentro de estos grupos, al ser reclutados, también tienen problemas de drogadicción. Y aquí algunas instituciones surgen como la Universidad Pública, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Salud mediante informes especiales y los centros de reinserción social. Y en el enfoque de la biopolítica, nosotros podemos de manera muy general concluir que se hacen investigaciones en materia de drogadicción y traumas relacionados a grupos de narcotráfico. Derivado de esas investigaciones, se crean políticas para mejorar los programas de reinserción social y de rehabilitación. Dentro de estas políticas se ofrecen apoyos sociales, económicos, médicos, incluyendo el psicológico y el psiquiátrico, por supuesto, muy importantes, y apoyo y acompañamiento jurídico. Un ejemplo de esto, como comentaba Lalo, es Centro de Integración Juvenil. el Centro de Integración Juvenil, perdón, que pues son las acciones de convivencia social, que donde también se pueden hacer convocatorias y se lleva a cabo también nuevamente la atención médica necesaria para ayudar a los niños. Y bueno, pues con esto nosotros concluimos la exposición del tema. Esperamos haber hecho algún ejercicio correcto para resumir esto. En media hora pues es imposible abarcarlo todo, pero esperamos haber abarcado bien el tema. La mayor parte de. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Aquí tuvimos un problema. Yo creo que nos confundimos de presentación, pero no se preocupe. Nosotros tenemos la presentación junto con las referencias. Enseguida se la anexo junto con el video. Muchísimas gracias, maestra, y que Muchas pase gracias, una maestra. linda tarde. Que esté bien. Hasta luego.